noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras y acabamos la semana, no con los temas urgentes que hoy por hoy están sobre la mesa en el país, no con el paro en la selva de Unucayali y el anuncio del subsidio del gobierno para tratar de amortiguar el golpe que viene con la subida de precios, no con la prevención del fenómeno del Niño, que es lo urgente y es el caos que se nos viene en los próximos meses, no con los asesinatos a los transportistas y el problema de inseguridad. No, arrancamos con la primera interpelación a un ministro de este gobierno, que tan solo tiene 15 días. A la bancada de izquierda, a Juntos por el Perú, no se le ocurrió mejor idea que interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. No necesariamente por el tema de inseguridad o el rol que va a tener el ejército justamente en la estrategia para luchar contra el crimen o qué rol van a tener las Fuerzas Armadas en materia del niño costero, en la prevención. No, ellos están muy preocupados por, hay que decirlo, por la minería informal. Ellos están muy preocupados de cómo se vaya a hacer la fiscalización sobre los llamados mineros artesanales en La Libertad, en Patás, donde hemos visto ya como varios meses atrás como en los últimos años la minería ilegal ha venido asesinando a trabajadores de la minería formal. Veamos qué dice el pliego interpelatorio que ha presentado el día de hoy con las firmas de los diputados de Juntos por el Perú para el ministro Belaúnde. Es interesante las preguntas, ¿no? Porque son más de 40 preguntas, además, que le quieren hacer a Rafael Belaúnde. No es que no lo puedan interpelar, no es que el ministro no tenga que ir al Congreso de la República a explicar una serie de cosas. Sin embargo, llama la atención el momento en que lo hacen y el foco justamente en el que se está concentrando Juntos por el Perú. Pero este es el resumen del pliego interpelatorio, de la moción de interpelación que se está presentando. Dice lo siguiente: contra el ministro de Defensa, señor Rafael Belaúnde Llosa, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa, las medidas y propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia, así como sobre el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Patás para combatir la criminalidad. Claro, la excusa es: ¿qué vínculo tiene usted con Minera La Poderosa, ¿no? Por unos aportes de campaña cuando Rafael Belaúnde Llosa era candidato. Minera Poderosa, además, una minera formal, una minera con todas las de la ley, una minera que ha sido víctima de manera constante en los últimos años por la minería ilegal. Han matado a una serie de trabajadores de empresas contratistas que operaban en el socavón. Hay tuvo una situación de criminalidad y desastre que ya la conocemos muy bien en el país, en la zona de Patás, y no se ha hecho lamentablemente absolutamente nada. La minería ilegal opera a sus anchas justamente gracias al Congreso anterior, al Congreso que se fue, y en parte gracias a los propios congresistas de Juntos por el Perú que empujaban leyes. El propio Roberto Sánchez votó a favor justamente de unas de esas famosas leyes denominadas procrimen. Bueno, Roberto Sánchez votó a favor de lo que ellos denominan leyes procrimen. ¿Por qué? Porque favorecía justamente a la minería ilegal. ¿Y por qué me centro en la minería ilegal? Porque basta ver las preguntas que ponen en el pliego interpelatorio. Por ejemplo, y ahí está la clave, creo yo, la clave del asunto, más allá de la relación del ministro de Defensa con Minera La Poderosa. Aquí está la clave del asunto. Dice, sobre la minería formal y la formalización, le preguntan en el número 21. ¿Cómo diferencia, esto es interesantísimo, cómo diferencia el Ministerio de Defensa a los mineros artesanales en proceso de formalización de la minería ilegal y las organizaciones criminales? Es decir, están sumamente preocupados los de Juntos por el Perú, como el ministro de Defensa. Hay que recordar, el ejército, las Fuerzas Armadas en estas zonas de emergencia tienen que entrar, tienen que tomar control, porque se están enfrentando a mineros ilegales que, señores, utilizan armas de guerra, literalmente utilizan armas de guerra, tienen todos los recursos, pero los congresistas de Juntos por el Perú están preocupados de cómo el Ministerio de Defensa hace la diferencia, ¿no? Cómo ellos van a diferenciar qué son mineros artesanales, qué son mineros ilegales, cuáles son organizaciones criminales. Esa es la preocupación en este momento de Juntos por el Perú. Punto 22. ¿Qué
¿Qué coordinación mantiene con el Ministerio de Energía y Minas respecto de Reinfo y del proceso de formalización minera? Bueno, lamentablemente pues el Reinfo también se ha venido ampliando de manera indiscriminada desde el Congreso anterior, y de hecho el ministro Guillermo Chino dijo que no va a quedar de otra, que también van a tener que ampliarlo para el próximo año. Pero insisto con el punto de preocupación, Juntos por el Perú en el Congreso pasado ha venido empujando, junto con otras bancadas, es verdad, una serie de medidas, una serie de proyectos que lo que hacen es proteger a la minería ilegal, y hay que decirlo con todas sus letras, que se quiere enmascarar, encubrir en base a la minería formal, pero lo que opera aquí, lo que genera los miles de millones de dólares que todos los años se producen en la minería ilegal, es eso, es criminalidad. Punto 23. ¿Qué medidas se han adoptado para evitar afectar los derechos de los pequeños productores? Eso de los pequeños productores mineros que desarrollan actividades conforme al marco legal. Creo que esa es la mayor evidencia, ¿no? ¿Qué medidas se han adoptado para evitar afectar los derechos de los pequeños productores mineros? Esos pequeños productores mineros mueven millones de dólares. Una onza de oro a más de $5.000, como está hoy en el mercado internacional. No hablamos de pequeños productores mineros, hablamos de mineros ilegales que literalmente tienen zonas controladas no solo en Patás, sino en diferentes puntos del país. Pero llama la atención cómo Juntos por el Perú se está preocupando muchísimo de cómo el Ministerio de Defensa está actuando en estas zonas. Insisto, una agrupación que ya en el Congreso pasado ha venido apoyando a estos sectores con muchísima claridad. Solo recordar algo, esto se hace a 15 días. Acaba de ingresar Rafael Belaúnde, acaba de ingresar el gobierno de Keiko Fujimori, pero lo que más les preocupa a Juntos por el Perú en este momento es cómo el Ministerio de Defensa evalúa, cómo clasifica a los pequeños mineros artesanales de Patás. Y hay que recordar que es lo que dijo el propio Roberto Sánchez hace poco, el 16 de julio. Escuchemos. El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en procesos, lo vamos a aprobar. Bueno, ahí decía que ese no era el comentario que hizo Roberto Sánchez en ese momento, pero literalmente decía que iban a hacer, francamente, sufrir al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, ¿no? Ya lo pondremos más adelante. Vamos ahora con la primera entrevista de la noche. Estamos con la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, querido Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y en principio, ¿qué opina de esta primera interpelación que presenta la bancada de Juntos por el Perú? Insisto, no digo que no puedan hacerlo, está dentro de las funciones del Congreso de la República y de la Cámara de Diputados, pero ¿qué le parece que esto se haga a 15 días de que inicie el gobierno? Mira, Omar, ni siquiera nos hemos todavía instalado en las comisiones. Recién acabamos de ser electos en estas y constituidos el día de hace pocos días, por lo tanto me parece insólito y me sorprende sobremanera una actitud de esa naturaleza de una bancada de Juntos por el Perú, porque 15 días de gobierno de un ministro pues no te puede decir nada, ¿no? Entonces hay que esperar los logros, los éxitos de esta cartera y por supuesto, tú bien lo has dicho, hay un interés de por medio de parte de esta bancada por proteger la minería ilegal. Recordemos que en el entorno de la minería ilegal existen una serie de actividades ilícitas, prosenitismo, trata de personas, lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, bueno, la ley ampara a los diputados interpelar, censurar a los ministros, pero con esta premura y estas 44 preguntas tiene una direccionalidad de las cuales yo no lo comparto. A ver, porque llama la atención, usted lo ha precisado bien, son 44 preguntas, le han preguntado hasta de las rondas campesinas literalmente en este pliego interpelatorio. Sin embargo, al menos dos temas urgentes que tienen que ver con la cartera del ministro Rafael Belaúnde Llosa, como son la estrategia de seguridad en acompañamiento a la policía y la prevención del fenómeno del niño, no se encuentran en este pliego interpelatorio. Es más, en las primeras preguntas le están investigando y dicen, ¿cuánto ha sido el aporte de campaña que usted ha recibido de la minera Poderosa? ¿Qué relación tiene? ¿Usted ha tenido conversaciones antes de asumir el cargo con la minera Poderosa? O sea, la verdad que dice mucho esas preguntas, o sea, están direccionándole hacia otro lado. Ahora,
los números, con 20 firmas puedes presentar una moción, con 44 pueden ser admitidas. ¿Las tienen? Por supuesto que sí. Y con 66 firmas puedes censurar a un ministro. Entonces, esa actitud de confrontación de la cual nosotros hemos criticado arduamente respecto a anteriores congresos, sigue dándose. O sea, no hemos cambiado. Sigue en el error de todos los errores que han cometido los congresos que nos han antecedido. La verdad, mucho que decir. Pero pregunto, ¿esto es sangre en el ojo de Juntos por el Perú? ¿Es lo que había anunciado el propio Roberto Sánchez de generar, digamos, una situación insufrible para el gobierno de Keiko Fujimori? ¿O hay algo más detrás de este pliego interpelatorio? Bueno, ya lo había anunciado Juntos por el Perú, ahora Nación, de que iban a hacer una oposición, pero yo esperaba por lo menos una oposición responsable, pero no una oposición por oposición. O sea, ¿dónde me opongo para poder justamente hacerte caer? Y la verdad que esa situación no nos lleva a nada bueno. Yo siempre digo, cualquier oposición es saludable, pero llegar a la confrontación y esa sea su agenda, eso no es bueno para nuestro país. Y por supuesto que esa moción, de hecho lo van a traer al ministro, lo van a censurar seguro, hasta podría llegar a ese extremo, porque no les interesa el país, les interesa ellos, sus intereses partidarios y de sus votantes. Ahora, solo para acabar el tema, cuando uno lee el pliego interpelatorio, uno dice, bueno, ¿quién está impulsando esto? ¿La bancada de Juntos por el Perú o los mineros ilegales de Patás, que han venido además atentando de manera constante justamente contra Minera La Poderosa, que es una minera formal? En Patás, claro. En Patás. Exacto. Y no, eso no es coincidencia, porque recordemos que a fin de año, en diciembre del 2026, vence el tema del RINFO. Entonces, eso se va a hacer motivo de una discusión, pero ya están haciendo la hoja de ruta justamente para poder acomodar a todos estos señores de la minería informal, de que están detrás de esto y que han financiado de alguna manera, podría decirse, las campañas de muchos candidatos, ¿no? Ahora, quería ir a otro tema, podemos volver al Congreso de la República, pero esta semana la polémica ha estado marcada por más bien podríamos decir, enfrentamiento entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, y el candidato a la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, por la forma, ¿no? La forma de adquisición de los 93 vagones y 19 locomotoras de la famosa Caltren. Si fue una donación, si fue una compra barata. Pero le pregunto, ¿es lo importante en este momento? Para nada. Mira, querido Omar, nosotros ya sabíamos de alguna manera cuál era la posición de Rafael Rey, porque esa no es una posición de ahorita, esto viene ya desde el año 2025. Entonces, cuando ha asumido el ministerio, lo primero que ha demostrado es que esto no era una donación, que esto era un contrato. ¿Por qué politizar este tema? ¿Por qué no hay esa voluntad política de llevar a cabo la operatividad de los trenes? Los trenes han sido donados, ahí están las pruebas que nos remitimos, la carta de donación. El secretario de Estado, Antonio Blinken, en noviembre del 2025, con motivos de la PEC, estuvo presente y dijo, esta es la donación que traemos para entrelazar los países de Estados Unidos con Perú. Estuvo el ministro Pérez Reyes, estuvo la embajadora de Perú en Estados Unidos, estuvo el alcalde de Lima, y por lo tanto todo eso se llevó a buen puerto hasta llegar a un convenio entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transporte, cediéndole en uso estos trenes, de las cuales ellos tienen la función de operarlo. Ahora, sin embargo, yo insisto, yo creo que la discusión si es adquisición, donación, es lo de menos en este momento, podemos pasar luego a eso. Sin embargo, el diario La República hoy reseñaba una nota, un informe bastante completo, donde citan un informe de la Contraloría del 7 de agosto del 2025, donde se establecen los conceptos de pago. Y en ese informe de la propia Contraloría General de la República, en base a información que le envió la Municipalidad Metropolitana de Lima, sí se señala que hubo pagos de $1 millón por cancelación anticipada, pago de $5.442.000 por los 93 vagones, $1.060.000 por las 20 locomotoras y $2 millones por remoción de piezas. Es decir, ha habido una serie de conceptos que se han desembolsado
pago a favor de Caltrain. Entonces uno dice, si es donación, ¿por qué le estoy pagando esa cantidad de 7 millones de dólares? Me sorprende que la Contraloría ha hecho un informe de esa naturaleza porque de alguna manera o no ha entendido los documentos de los cuales se les ha alcanzado. Yo tomo nota de ese informe de control, pero quiero decirle lo siguiente y se lo voy a explicar muy claramente. En ese contrato que hace en convenio, mejor dicho, entre la municipalidad y Caltrain, que es una empresa pública, una empresa privada de derecho público de Caltrain, le dice, te voy a dar esta donación, no es una donación pura, común, es una donación con carga. ¿Qué significa en el Código Civil la donación con carga? Te regalo este bien, te lo obsequio, pero tú en tu calidad de beneficiario tienes que hacerse cargo de los siguientes conceptos: transporte, almacenaje, logístico, flete, seguros. Producto de eso, uno de los puntos decía, hay que pagar 1 millón de soles por un tema de leasing. Ese leasing, es verdad, había una carga sobre esta flota y una parte de la flota de Caltrain que había que pagarle. Y entonces le dije, la municipalidad le dijo, de ninguna manera voy a pagar este leasing. Entonces Caltrain entendió, dijo, no, pues es verdad, porque este leasing está sobre parte del material rodante donado y parte de otro material de la que ellos son dueños. No se preocupen, nosotros lo vamos a pagar, eso no cuenta dentro de este convenio. El resto, que son 7.300.000 dólares, al cambio 23 millones de soles, se han distribuido en todos estos conceptos de los cuales te he hecho mención. O sea, lo que llama la atención, yo no estoy hablando del transporte, que solo el transporte de los 93 vagones costó 17 millones de dólares, pero en estos conceptos, cuando uno ve el detalle en el cuadro incluso que presenta el informe de la Contraloría General de la República, se señala costo, y ahí dije, bueno, entonces parece que se han pagado, porque dice costo de los 93 vagones, 5.442 millones, costo de las 20 locomotoras, 1.060.000 dólares, remoción de piezas, 2 millones de dólares, cancelación anticipada, 1 millón de dólares. Entonces, yo insisto, para mí este tema no es importante, lo importante es lo otro, pero sí es importante aclararlo para opinión del televidente, porque eso no ha merituado un pago por tema de compra, como dicen las personas. Esto ha merituado un pago así desagregado por el tema de retirar los fluidos cuesta, porque los tienes que traer los trenes sin fluidos. Almacenarlo y pasar por 3 almacenajes desde el puerto de Stockton hasta Lima. Es una donación con costo. Porque si te regalan un auto y te dicen, está en Seattle y te lo voy a regalar, pero eso sí, te lo traigo a Lima, tú asumes ese gasto. Porque entiendo que en su página web de Caltrain estos vagones y estas locomotoras estaban en venta. Ellos lo vendían y lo ofrecían. No, mira, yo te voy a decir que cuando López Aliaga habló con nada menos que el aseo de Caltrain y con el secretario de Estado, les dijo al alcalde, le dijo, estos material rodante lo están pidiendo en donación Argentina, Chile y Uruguay. Por el producto de eso les dijo, ustedes podrían privilegiarnos a Lima, que no los tenemos. No han buscado más bien una figura legal, porque comprar los trenes, o más bien la Municipalidad Metropolitana de Lima estaba impedida legalmente de una compra de trenes, una adquisición de trenes. Y no se ha hecho ninguna compra. Tal es así que cuando se ha traído los bienes a Lima, antes de traerlos tienes que ser valorizado. Y estos bienes han sido valorizados por una empresa muy prestigiosa en los Estados Unidos y los ha valorizado en 223 millones de dólares, 800 millones. Cuando tú entras a la SUNAT, lo primero que te dicen, ¿cómo ha sido? ¿Compra o ha sido donación? Si es donación, te exoneras de los impuestos. Si es compra, tienes que pagarla. Pero eso también ha sido materia de discusión. Inclusive a los regidores los quisieron vacar porque dijeron que habían hecho una compra, cosa que se demostró que fue una donación. A ver, vamos a lo que para mí es lo más importante. Entiendo la discusión legal, entiendo incluso la importancia de que sea una donación y una compra en materia de los cargos legales o las posibles infracciones legales. Pero sí quisiera añadirte algo más. Esto ha sido hasta motivo de una investigación en Fiscalía y ha sido archivado. O sea, se ha descartado en todos sus extremos de que se trata de una compra, si no es una donación. Quiero ir a lo que, digamos, me parece clave para el ciudadano finalmente. Correcto. ¿Por qué se trae? ¿Por qué se acepta una donación? ¿Por qué se desembolsa más de 22 millones de dólares cuando no existe un proyecto
proyecto ferroviario, no existe un proyecto de tren Lima-Chosica, y eso lo que ha generado es tener trenes y vagones en este momento estacionados ahí. Se trajo sin un plan concreto. A ver, si la Municipalidad de Lima es beneficiaria de una donación y entra a tu patrimonio, lo cual te sirve como se cuantifica en tu presupuesto, y tú simplemente en tu calidad de beneficiario le dices al Estado, mira, yo te doy estos bienes en cesión en uso, inclusive hasta se los puede entrar en propiedad, pero el Ministerio de Transporte dijo, no, solamente en cesión en uso porque no voy a tener cómo mantenerlos. Ya, pero eso no decía Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga incluso anunciaba una marcha blanca en julio del 2025 y por todas luces se decía, ¿qué marcha blanca, hombre, vas a hacer si no hay proyecto, no hay tren, no hay una infraestructura? Pero recuerda, Omar, que ya había un convenio entre el MTC Marco, un convenio entre el MTC y la Municipalidad de Lima de cesión en uso de esos trenes. En ese proyecto, que en firmó esa Raúl hoja, Pérez Reyes, creo. Exacto, y Pérez Reyes totalmente conforme con ello, había marcado una hoja de ruta. Esta hoja de ruta se frustró cuando entró Sandoval, porque Sandoval comenzó a decir, sí, estoy de acuerdo con la donación, pero en 5 años voy a poner en práctica. Cero voluntad política, porque teníamos claro de que existe una concesión de por medio entre el Ministerio de Transportes y Ferrocarril Andina, las cuales tienen la infraestructura de transporte. Lo que se tenía que entregar, el material rodante, que es lo más caro que existe, y que entre ellos dos haya una adenda, producto que lo está haciendo nada menos que Proinversión, porque Proinversión es el encargado de las acciones públicas privadas. Sí, tuvo que pasar a Proinversión. De tuvo todas que pasar, maneras. porque no había salida. Así es. No había salida. Pero, es decir, nuevamente, se trajo esto de materiales rodantes sin que haya un proyecto. Recién se le ha encargado a Proinversión para que elabore los estudios y ver si se puede hacer un proyecto viable. No, pero lo digo así tan abiertamente, cuando Proinversión has trabajado en una mesa técnica con los funcionarios de la Municipalidad de Lima, dijeron, todo esto es viable. Se trata de nomás hacer estudio de frecuencias, estudio de demanda y hacer la tarifa social. Bueno, ya va un año, ya va un año y no hemos escuchado que Proinversión tenga un proyecto, no nos ha contado de qué va el proyecto. Bueno, yo he tenido una reunión casual, porque he ido en inducción parlamentaria a Proinversión, y los gerentes nos han dicho, en 1 mes y medio esto ya está culminado. O sea, yo, ¿Ah, sí? Sí, me los dijo nada menos que el director ejecutivo. El señor del Carpio. Exacto. A ver, el señor del Carpio le ha dicho a usted que en 1 mes y medio esto ya está concluido. Ya estaba concluido. Pero raro, perdón, que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, que ha venido haciéndole además seguimiento a este tema, no desde ahora, sino desde antes, no conozca eso y no conozca el proyecto, y no conozca los alcances. Vamos por partes. ¿De quién depende Proinversión? Depende del MEF. Si el señor del Carpio, que yo lo considero una persona muy seria, muy sí, claro, es un profesional, me queda claro, de las cuales mis respetos, ha tenido ya los estudios trabajado, si me dijo 1 mes y medio a lo más, ellos terminando todo lo pasan al MTC. Yo estoy especulando que si el ministro de Transportes no ha conversado con Proinversión, no se ha enterado porque recién acaba de entrar como ministro, no puede estar enterado y ahí hay una desinformación. Ya, le pregunto, ¿usted cree que no hay voluntad política entonces del gobierno o de Rafael Rey, ministro de Transportes? Yo, en principio, quiero pensar bien de que Rafael Rey está desinformado y que la señora Keiko Fujimori sí tiene la voluntad política de hacer este proyecto. Más aún, existe en la entrevista de la mandataria donde diciendo, me comprometo a poner en operatividad este proyecto de Lima-Chosica. Tan es así que no solamente ha hablado en ese momento, en un segundo momento dice, yo voy a hacer trenes de cercanías y entre ellos está el proyecto de Lima-Chosica. O sea, ¿sabes qué, Omar? Más allá de estas discusiones, ¿sabes quién es el que se beneficia de todo esto? Más de 2 millones de peruanos en reducción de viaje, en el costo del pasaje, en ir seguros y confortables. Cuando haya proyecto, porque hoy no hay proyecto. Hay que trabajar por la ciudadanía y dejarnos de lado, sacar ese tema del terreno político y pasarlo al terreno técnico. Algunas preguntas rápidas. Hemos visto también esta semana una gresca, una discusión entre diputados de Ahora Nación y
trabajadores, funcionarios de Fuerza Popular por un tema de oficinas. Los congresistas de Ahora Nación se están quejando, se han quejado con el oficial mayor del Congreso, dicen que no han recibido el mismo trato y no se les ha dado no solamente las oficinas de manera adecuada, no se les ha dado acceso a Internet. ¿Qué ha sucedido? Entiendo que Renovación Popular no ha tenido ese problema, pero uno dice, se ha gastado millones de dólares en una modernización del Congreso, ampliación. Todos los parlamentarios deberían tener el mismo trato. Yo concuerdo plenamente contigo. Todos deberíamos tener el mismo trato, todos hemos recibido oficinas. Lo que sí me parece vergonzoso que hoy día se estén peleando de esa manera padres de la patria por un tema. Si mi oficina es más pequeña, es más grande, no la quiero en el tercer piso, la quiero en el cuarto piso, yo quiero computadoras nuevas, no quiero muebles usados. No, Omar, nosotros no podemos repetir esos errores del pasado, y lo que tenemos que hacer nosotros como ejemplo es decirle a la ciudadanía: hemos venido a servir, a hacer cumplir nuestras promesas, a hacer labores de representación, fiscalización, iniciativas legislativas. Esa es nuestra función, servir. Lo que dicen es cosa a constatar, pero lo que dicen los congresistas de Ahora Nación es que las oficinas que les han dado no son las adecuadas, son muy pequeñas para la cantidad de trabajadores que ellos tienen, no tenían internet, no tenían impresoras, no tenían sillas, y ellos veían que habían unas oficinas desocupadas, me parece que en el cuarto o tercer piso, y ellos solicitaron al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, poder tomar acceso a esas oficinas. El oficial mayor del Congreso no le respondió, y es ahí que se produce la gresca, porque encontraron a trabajadores de Fuerza Popular. Sí, y eso es verdad. O sea, esas oficinas ya estaban ocupadas por trabajadores de Fuerza Popular, y ellos sentían que necesitaban un mayor espacio. Yo concuerdo en la medida que si necesitas mayor espacio, usas los conductos regulares a través del personal administrativo, pero sí, claro, vas en las mejores formas. No vas a tomarlo a la fuerza. Y no vas a la fuerza a tirarte la chapa, entrar e invadir. Eso creo que no da un buen ejemplo para todos los que nos ven y que han votado por los representantes de la patria. Y un último tema que tiene que ver con toda esa discusión que se generó en torno a si era una reelección encubierta o no, utilizar un supuesto vacío en la ley. Otros creen que no hay vacío, que la Constitución es muy clara en cuanto a la reelección, pero Renovación Popular ha presentado un proyecto de ley para permitir la reelección por hasta un periodo y ampliar el mandato de los alcaldes y gobernadores hasta los 5 años. Así es. Esto, entiendo, es para ya cerrar este capítulo, pero eso no quita que termine siendo una jugada que se han dado a la ley para permitir la reelección de Rafael Pérez Aliaga, ¿no? Por el tema del proyecto de ley, quiero completarlo a lo que tú has mencionado, pero también se está prohibiendo de que, justamente para cerrar ese vacío legal, es que ni la cónyuge ni los parientes del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad puedan postular en la siguiente elección del candidato en ejercicio, porque de alguna manera también sacas la vuelta, ¿no? Que la esposa pasa a ser teniente alcalde, sí, claro, el sobrino, el tío, todo esto. Pero en el caso actual de la lista de Renovación Popular, que es una lista que está yendo, y hay un precedente y todo el mundo lo sabe. En el año 22, en las elecciones municipales en el distrito de San Juan de Miraflores, el alcalde Mendieta postuló, lo tacharon, salió, postuló la lista, y la lista la ganó la número 1, la señora Castro, Delia Castro. Ahora es la alcaldesa en ejercicio. Claro, no está bien, ¿no? Pero de alguna manera ese es un precedente de las cuales el Jurado Nacional de Elecciones no ha previsto, y ese vacío de ley va a estar llenado con este proyecto de ley que está presentando Renovación Popular. Bueno, en todo caso sí, ¿no? Porque francamente la reelección le da la herramienta, le da la carta al ciudadano que pueda decidir si premia o castiga justamente a su autoridad. Así es, porque te lo voy a decir concretamente. Yo he estado siendo regidora en algunos periodos, también con Luz Castañeda Locio, y los 4 años te quedan muy cortos. El primer año aprenden, el segundo año recién inician las gestiones, el tercer año inauguran, el cuarto ya es la campaña y les queda corto, y 2 periodos me parece razonable. Pero quien le va a dar el voto en las urnas y le va a reconocer su trabajo es los pobladores y los vecinos del distrito. Muchísimas gracias, como siempre, a Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular. Vamos a una pausa, venimos para conversar con Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, para que nos cuente si es viable o no es viable el famoso tren de Porqui.
crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Carro Barbecue Bright a 44 soles 90. Tocador de belleza Bright a 44 soles 90. Encuentra esto y más en Plaza Bea, plazabea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. De niña, Guaira creció entre el fogón y el quechua de su abuela, soñando con ser profesional. La universidad va a ser un paso gigante. Pero al crecer, la depresión y la falta de recursos quebraron su confianza. Mis estudios eran mi escudo. Mi escudo se rompió. Aún así, siguió adelante. En ese camino, la beca pregrado de las Bambas le dio el respaldo para continuar. La beca llegó en un momento crítico para mí. Hoy estudia Ingeniería Geológica y como ella más de 400 jóvenes acceden al programa de becas de las Bambas, que financia íntegramente sus estudios y manutención, junto con acompañamiento académico para llegar más lejos. Confía en ti, lánzate con miedo, pero avanza. En las Bambas hacemos minería para el progreso. En Canal M te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Gracias, Omar. Buenas noches. Bueno, a ver, para entrar nuevamente a la polémica, si es compra, si es donación y sobre todo, si es viable o no es viable el proyecto del tren Lima-Chosica, que creo que es la pregunta más importante para los ciudadanos, pero vayamos a la discusión. ¿Es compra, es donación? Escuchábamos a la diputada de Renovación Popular decir que era una donación, pero una donación que implicaba un gasto, que había que cubrir una serie de costos que exigía acá el tren. ¿Cómo denominamos eso? Yo creo que si ha sido compra o donación debiera ser el tema que ocupe menos espacio en el debate público. Finalmente siempre están las instancias, la Fiscalía, según Roxana ha mencionado, ya investigó, la Contraloría tiene que determinar de acuerdo al derecho administrativo si fue una donación, si fue una compra. Las instancias están. Yo creo que lo que tenemos que discutir son las soluciones. Y respecto de tu pregunta de la viabilidad, este proyecto sí es viable, pero tiene etapas. Y yo voy a ceñirme o voy a, digamos, tomar un ejemplo. Es como que tú, Omar, quieres construir tu casa y lo que has hecho antes de tener firmado el contrato de compra-venta para adquirir el terreno es adquirir los materiales y también conseguir un préstamo para poder financiar esa construcción. Tienes todo listo, pero no tienes justo la condición indispensable para poder empezar a marchar. No tengo el terreno para levantar la casa. Y efectivamente, y ya estás pagando además el préstamo que conseguiste con una tasa interesante, pero que lo estás pagando ya sin tener ya la infraestructura a tu casa. Es exactamente la misma situación. Porque, perdóname, porque esos vagones y esas locomotoras, no son pocas, 93 vagones, 20 o 19 locomotoras, entiendo que no solo pueden estar ahí guardadas empolvándose, es decir, tienen que tener algún tipo de cuidado, mantenimiento, demandan algún tipo de costo de parte de la municipalidad o de la entidad que hoy las esté cuidando. Así es, para que no puedan perderse. Entonces, yo creo que acá hay una expresión que dice el orden de los factores no altera el producto. En este caso, el orden de los factores sí te altera el producto, porque al día de hoy sí está consumiendo recursos públicos para pagar intereses y todavía la parte, y ahora sí volvemos al ejemplo, a la realidad del proyecto, la parte contractual, que era el trabajo con el concesionario, se ha estado haciendo, pero todavía no tenemos cronogramas. Yo no sé si realmente la adenda está lista, porque, ojo, tiene que pasar por una evaluación conjunta en la cual el MEF también tiene que participar, no solamente es Proinversión o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque uno de los temas que no se está viendo es que al ser un servicio público tiene que tener una tarifa. ¿Quién define la tarifa? Tiene que entrar el OCITRAN. Claro, no se ha discutido algo tan importante para un proyecto de
servicio público, además, como el modelo de negocio. ¿Cuál va a ser el modelo de negocio para ese eventual tren Lima-Chosica? ¿Y quién lo va a financiar, si es que va a ser financiado, o cómo se va a financiar? Así es, ¿cuáles van a ser las obligaciones del concesionario? ¿Qué va a cubrir el Estado? Si el Estado va a subsidiar o cofinanciar la tarifa, como lo hace en la línea 1 o línea 2. Entonces, yo no quiero hablar de temas burocráticos porque en realidad a la ciudadanía un poco nos aburre la burocracia porque es lenta. Pero lo que sí también hay que reconocer de que se tiene que partir con un orden. Ahora, eso no quiere decir que la necesidad de la población de Chosica, de Ñaña, de Huaycán no sea real. Sí, esa demanda sí existe. Ya, pero yo sé que es engorroso, pero como dices, es importante. Al final de tanto entrampamiento, tanta discusión entre, recordamos, Rafael López Aliaga, César Sandoval en ese momento en el MTC, al final Proinversión agarró, dijo, ok, yo me voy a encargar de hacer la estructura del proyecto, analizarlo y ver su viabilidad. Pero ya pasó un año, más de un año desde que se trajeron los vagones y locomotoras. Ese tiempo transcurrido ha sido oro perdido, ¿no? Y es también dinero y expectativas que de la población no ve cumplidas. Yo creo de que además también es consistente con lo que ha mencionado la presidenta con su plan para Lima, es básicamente un desarrollo ferroviario, o sea, transporte masivo en Lima y Callao. Entonces, claramente este proyecto o estas rutas son necesarias. Y acá hay un tema que yo me permito también lanzar. Claro, los ferrocarriles son infraestructura masiva, todos queremos un sistema de metros interconectado, pero por ejemplo, también tienes que tener tu recaudo. Entonces, todos estos temas tienen que estar integrados con el metropolitano, con los corredores complementarios, y lo que pudo haber hecho, o lo que se puede hacer ahora, y de hecho es una propuesta que estamos trabajando, me permito mencionarte que estoy postulando como candidata de regidora a la Municipalidad de Lima, con el doctor Alberto Tejada como invitada en Acción Popular, y uno de las propuestas es de que lo que podemos hacer al día de hoy es implementar un corredor alimentador que conecte Chosica, Santa Eulalia, Huaycán con la línea 2 del metro. A la línea 2 del metro el día de hoy tienes básicamente 5 estaciones desde Santa Anita hasta Evitamiento, Mercado de Santa Anita hasta Evitamiento, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tranquilamente podría inaugurar y terminar las primeras 3 estaciones que van desde la Municipalidad de Ate hasta el Mercado de Santa Anita, que son 3 kilómetros de la etapa 1B, que eso se debió haber en realidad terminado el año pasado y debíamos estar este año ya disfrutando de esos 3 kilómetros adicionales. Eso es línea 2. Eso es línea 2, pero que sigue la misma ruta que el ferrocarril de Chosica a Callao, Desamparados. Lo que ustedes plantean es conectar ese tramo de la línea 2 con un eventual tren Lima-Chosica. No, con buses. Con buses. Con corredores o con buses alimentadores que pueden tener digamos, estaciones de alta demanda en Huaycán, en Chosica, y que te conecten directamente con la estación del metro, y con eso puedes hacer el transbordo para poder llegar a la estación, a la Plaza Bolognesi, cuando la etapa 1B esté terminada de la línea 2 del metro. ¿Pero qué harían con los vagones, locomotoras entonces que trajo Rafael López Aliaga? Eso, que continúe su ciclo, que el proyecto se desarrolle, pero mientras puedes dar solución al día de hoy de una manera rápida. Ya, pero nuevamente, esto está en manos de Proinversión. Y Proinversión ha pasado más de un año. La diputada Roxana Rocha nos dice que en un mes y medio se estaría presentando el proyecto. Pero entiendo que no está presupuestado al menos para el 2026. Será el proyecto de contrato o el proyecto que van a discutir para la evaluación conjunta, que es el paso previo a la firma de la adenda. Una vez que tú firmas la adenda, lo que tienes que hacer es el expediente técnico y además tienes que hacer el desarrollo de la infraestructura. Y para desarrollar la infraestructura lo que tienes que hacer es ampliar el nuevo carril, no, porque estamos hablando de un proyecto definitivo, el nuevo carril que falta para tener no solamente ida y vuelta en la mañana y en la noche, sino de manera frecuente durante todo el día, y eso no te va a durar un año, eso te va a durar unos 3, va a depender de los cronogramas. Entonces, a ver, yo te pregunto, tú eres experta en el sector, has sido ministra de Transportes, tú recuerdas quizá cuánto demoró la línea 1 del metro de Lima, porque estamos hablando de un metro no subterráneo, sino que va a ir por arriba. ¿Cuánto podría tardar? Es decir, si nos ponemos a trabajar, sí, porque Rafael López Aliaga acusa al gobierno de Keiko Fujimori de que no hay voluntad política. Él dice que si esto se quisiera hacer, saldría de inmediato. Pero, a ver, si nos ponemos a trabajar, si el MTC
CONACEL, MEF, Proinversión se ponen a trabajar y aceleran con este proyecto, ¿en cuánto tiempo podría estar siendo realistas en este país? Entiendo que lo que él dice que puede salir de inmediato es esta primera etapa en la que solamente hay un viaje de Chosica a Desamparados en la mañana y un retorno al final del día de Desamparados a Chosica. O sea, no hay una frecuencia continua durante todo el día. Usando el único riel o el único camino ferroviario que tenemos con la concesión. Pero el proyecto, en realidad, el definitivo, es ampliar para tener ferrocarriles, los 90 ferrocarriles transitando de manera continua durante todo el día. Entonces, ese tipo de proyectos no te duran menos de 4 años, 3, 4 años. Entonces, claro, nuevamente, yo en eso coincido un poco con lo que a veces Rafael menciona. Sí, tenemos que ser más rápidos, o sea, los procedimientos no nos pueden ganar, pero hay algunas cosas que no pueden ir adelante de otras. ¿Cómo haces, por ejemplo, con el tema de los terrenos? La población que está ahí, se menciona que están sobre el derecho de vía de la concesión, hay que reubicarlos. O de repente hay algunos que sí tienen título de propiedad o hay algunas áreas que van a ser necesarias. Eso va a demorar un tiempo. Entonces, yo por eso digo de que podemos pensar soluciones rápidas al día de hoy mientras el proyecto se va desarrollando durante su ciclo. Pero para cerrar este tema, ¿es verdad que también se frena por falta de voluntad política? Es decir, ¿puede no haber habido voluntad política en los gobiernos anteriores de Boluarte, Geriba, Alcázar y hoy de Keiko Fujimori? Yo sí creo de que en realidad han paseado, y lo voy a decir así, han paseado a la municipalidad y también a la población, porque si no se estaba de acuerdo con la operación de endeudamiento, el MEF tuvo que haberse puesto duro. Sí, porque quien permitió esto fue, si no me equivoco, Pérez Reyes, cuando estaba no sé si de MTC o Ministro de Economía. Estuvo en las dos carteras. Entonces, cuando está en el Ministerio de Transporte, si no tienes los recursos o no está asegurado o no tienes los cronogramas, tú también tienes que ponerle alerta. Entonces, si no lo hiciste en su momento, ahorita estamos pagando las consecuencias. La idea es buena, la necesidad existe, pero no de la manera como se ha llevado. Ahora, aprovecho tu calidad de economista, Paola, para hablar del subsidio. El subsidio que anunció la presidenta Keiko Fujimori de entre 15 a 20% para el transporte de carga, transporte de pasajeros, incluso transporte fluvial y los mototaxistas. Un subsidio que iría entre el 15 al 20%. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta Fujimori sobre esto. Que en primer lugar se va a aplicar un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan. Me estoy refiriendo a los transportistas de carga y pasajeros. Este subsidio estará en un rango entre el 15 y al 20%. Y por primera vez en la historia, este subsidio incluirá también a los transportistas fluviales y a los mototaxistas. Evidentemente esto tiene que ver con el alza de precios de los combustibles producto de lo que viene ocurriendo en el Medio Oriente, pero te pregunto, ¿una medida de este tipo de subsidio es la más acertada en un momento como este? Yo creo que es una reacción frente a la crisis ya de una paralización de varios días. Sin embargo, sí creo que tenemos que tener cuidado respecto de la caja fiscal. Ya existen varios anuncios que son bastante propensos a expansión de gasto, la remuneración. Bueno, eso no es presupuesto público, pero tiene un impacto en la productividad y la competitividad de las empresas, como es la remuneración mínima vital y una serie de programas que también son expansivas en gasto. Esto del subsidio puede ser una solución ahora, pero un problema si es que se sigue activando para cada crisis que exista, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando hemos visto que ha habido, y lo he calculado hace poco, un alza desmesurada en el gasto de planillas. Ojo, no es solamente en el gobierno central, es en los gobiernos regionales, municipalidades y en todos los poderes del Estado, legislativo y judicial, o sea, todo el Estado en completo. Me parece que gestión lo saca esta semana, ¿no? Que la planilla del Estado ha crecido en 50% en los últimos 10 años. No sé si era la cifra, más o menos. Pero el salto ha sido en el 2024. O sea, el salto se ha pasado de 56.000 millones de soles del 2023 a 85.000 millones de soles en el 2024. Y ahora estamos en casi 96.000 millones. Pero, a ver, escuchaba más temprano a David Tuesta, ex ministro de Economía, que decía que hay espacio todavía fiscal, que es una medida muy puntual, acotada a 3 meses para los transportistas, en una situación realmente muy complicada que los está afectando. Sin embargo, te pregunto, la señal que está dando el gobierno, la señal de me protestas, me cierras la carretera, te doy subsidio, te doy plata.
Yo creo que hay que tener cuidado porque vamos a tener shocks externos que van a afectar, ¿no?, precisamente a algunos sectores y tampoco estoy tan segura de que tengamos espacio fiscal. Tenemos que generar el espacio fiscal, pero al día de hoy no estoy segura que lo tengamos, porque ahorita tenemos una situación donde los precios de los commodities están bastante altos y por eso ha aumentado la recaudación, pero no es porque la base tributaria se haya ampliado o porque seamos mejores recaudando o porque hemos optimizado el gasto. Por el contrario, seguimos igual. Bueno, son 15 días, tampoco vamos a hacer cambios tan grandes en 15 días, pero lo importante acá es de que hay sí un déficit estructural, no un déficit fiscal estructural, y esa es la verdadera variable. No si es que está subiendo la recaudación por efecto externo del precio de los commodities, sino más bien cuál es nuestra capacidad de recaudación, cuáles van a ser las políticas tributarias que van a tomar desde el MEF y sobre todo las medidas de optimización de gasto. Ahora, también es cierto que el alza de los combustibles va a terminar impactando no solo en los pasajes, sino en el bolsillo de los consumidores, ¿no? Porque cuando sube el precio de los combustibles, sube todo lo demás. Así es. Va a tener un impacto también inflacionario, que en la medida que también sigas o tengas alguna política expansiva del gasto público, también puede incrementar esta presión al alza de los precios generales, ¿no? ¿Tú crees que la inflación puede ser un problema en el gobierno de la presidenta Fujimori? Yo no lo creo. Yo creo de que va a haber efectivamente shocks externos. El BCR ahí tiene la política monetaria y va a saber tomar las herramientas necesarias para poder controlar eso, pero no depende del Ejecutivo, va a depender de la política monetaria y del BCR. Y no me ha quedado claro, este subsidio que se va a dar a los combustibles, al transporte de carga, al transporte de pasajeros, a los mototaxistas, al transporte fluvial, ¿se va a otorgar bajo qué mecanismo? Esa es la parte que no ha quedado clara. ¿No? Ya existen antecedentes de decretos de urgencia en otros gobiernos donde han dado subsidio a transportistas, donde se ha habilitado cuentas, partidas presupuestarias. Sí existe ese mecanismo. Yo me inclinaría un poco a trabajar más el fondo de estabilización del precio de los combustibles para hacer una política más sostenida, porque si no vamos a tener casos específicos donde se activa la conflictividad y estamos reaccionando con subsidios, y eso es bastante peligroso, especialmente en nuestra situación fiscal el día de hoy. Muchísimas gracias a Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones y candidata a regidora para la Municipalidad de Lima por Acción Popular. Vamos a una pausa y venimos para conversar de la semana, sobre todo el análisis político con Juan Paredes Castro. El clima llega gracias a Isdin, Love Your Skin. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso Pocket Star a 679 soles y con tarjeta SIP a 649 soles. Zapatillas casuales a 29 soles 90 cada par. Encuentra este y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el Reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Desaparece la seguridad y la vida. Pueblo por pueblo, región por región. Arrasan con lo único que pedimos. Un lugar para quedarnos, un futuro. Un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen: no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz, país seguro.
Y estamos con Juan Paredes Castro, analista político, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, Omar. Justo hoy estábamos conversando un poco del Ejecutivo sobre todo, pero te llevo primero al Congreso de la República, porque la noticia, en medio, yo decía en la introducción, en medio de un fenómeno del niño que se viene, que hay que prevenir, en medio de los asesinatos a transportistas y la ola de crimen que hay que también atacar de manera inmediata, la bancada de oposición, sobre todo Juntos por el Perú, ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, a 15 días de que ha asumido el gobierno. Y la moción de interpelación no va por los hechos del niño, de inseguridad, las Fuerzas Armadas, va muy preocupado por los mineros, los pequeños mineros artesanales de Patás. Bueno, ¿Cómo ves esto? Pareciera ser una defensa de la minería ilegal, ¿no? Pero más que eso, yo creo que es el propósito de violentar. Eso es lo que yo veo hasta donde he podido informarme a pocos minutos de estar acá contigo. ¿De violentar qué? De violentar este estreno de una bicameralidad legislativa que estamos esperando, de la que estamos esperando un comportamiento precisamente muy distinto y superior al legislativo que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? A los legislativos que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, si tienes una bancada como la de Juntos por el Perú, que traslada su trinchera electoral a la trinchera, digamos, de confrontación en el Congreso y con el acompañamiento de buen gobierno y el partido de Ahora Nación, vas a ver de que el propósito es confrontar con el gobierno de manera muy dura, ¿no? Sí, sin embargo, cuando hemos escuchado a algunos líderes... Yo no creo que se quieran quedar solamente en la interpelación, ¿eh? Sí, claro, yo creo que pero a ver... Esto podría terminar en la primera censura de un ministro del gobierno de Guatemala. Al menos tratando de pensar bien lo que hemos escuchado de algunos representantes de Ahora Nación, al propio Alfonso López Chao, algunos representantes de Obras, del Buen Gobierno, es que ellos están con una mayor disposición al diálogo, a conversar, incluso evaluar el tema de las facultades. Los que han marcado ya una línea sumamente clara de oposición férrea son los de Juntos por el Perú. Yo no sé si estas otras tres bancadas estén dispuestas a acompañarlos en esas empresas. Es que ahí reside, o sea, tu análisis es muy agudo en ese sentido, porque si tú tienes a esas bancadas en posiciones muy distintas, y yo pienso que no les conviene a ellos estar en ese acompañamiento de todo por todo y de largo plazo. Es decir, lo acompañarán en algunas cosas, pero en otras, como en esta, por ejemplo, en esta interpelación, no. Yo no veo que aquí la acompañen hasta el final, porque lo que está envalentonando a Juntos por el Perú, y concretamente a Sánchez, que está detrás de esto, ¿no?, es precisamente contar con esas mayorías, con aquello que le da una mayoría. Y con esa mayoría pueden hacer muchas cosas en la medida de que esa mayoría sea utilizable y utilitaria. Claro, pero ahí viene ya la interrogante para las bancadas, las otras bancadas de oposición, si se van a dejar utilizar, sobre todo en un proceso interpelatorio a un ministro que tiene 15 días y donde la principal preocupación es qué va a pasar con los pequeños mineros artesanales de Patás. Claro, porque yo creo que la gran oportunidad para estas otras bancadas, no la de Juntos por el Perú, es precisamente, no creo que se vayan a desmarcar totalmente de Juntos por el Perú, pero no caer en los juegos de punto Perú, si es que ellos quieren hacer un futuro de comportamiento de izquierda muy diferente. Ahora, y ahí, muy diferente. Ahí lo llevo con otro punto, hablando justamente de las bancadas de oposición y de la necesidad que tiene el gobierno de Keiko Fujimori de establecer determinados consensos, no solo con Renovación Popular, no le alcanza Renovación Popular, sobre todo si quiere que sus proyectos pasen de la Comisión de la Cámara de Diputados. Lo que ha ocurrido esta semana con las oficinas, ¿no? Esta pelea, esta confrontación con Ahora Nación, los trabajadores de Fuerza Popular, coincido con la diputada Roxana Rocha, tampoco los congresistas pueden ir pues a las patadas, tratar de tomar una oficina, pero falta un poco de ver el panorama completo o de contar los números y votos que tienen en la Cámara de Diputados. Yo creo que se están dejando llevar por ahora por la fiebre violentista de Juntos por el Perú. Entonces yo creo que si Buen Gobierno y Ahora Nación marcan un comportamiento de legítima oposición,
Es decir, nadie les está negando ser una oposición, ¿no? Ni siquiera una oposición, digamos, necesariamente constructiva, ¿no? Una oposición sencillamente racional y civilizada, pero que se desmarquen de Juntos por el Perú, pues ellos sí tienen una agenda muy distinta. Una agenda absolutamente violentista. Eso es lo que... No, pero te decía, sí, Fuerza Popular no hace mal al generar al final del día estos conflictos con Ahora Nación por un tema de oficinas, ¿no? Es decir, los de Ahora Nación se han venido quejando de que les han dado oficinas sin implementar, sin internet, sin computadoras. El oficial mayor del Congreso, que viene de la gestión de Fernando Rospigliosi, es el mismo, Giovanni Forno, no les contesta. Es decir, ¿es necesario generar esta fricción cuando lo que tú necesitas es sumar? Yo creo que eso deben sencillamente pararse y reestructurar ese tipo de distribución de espacios, ¿no? Porque tú sabes que el Congreso, no está todo el Congreso en un mismo lugar. Sí, ¿no? claro. Hay muchas otras oficinas. Entonces yo creo que hay las condiciones necesarias como para llevarse en paz físicamente. Ahora, la presidenta ha pedido esta semana también paciencia, sobre todo a los transportistas, que creo que es lo último que tienen, dado la cantidad de asesinatos que vienen habiendo. Solo este año, 68 transportistas asesinados por el sicariato y la criminalidad. ¿Cómo hacer? ¿No? Porque claro, es lógico que pida paciencia, tiene solo 15 días de gobierno, pero por otro lado tienes un país que ya no da más, que ya no aguanta más, Juan. Claro, acá tienes es decir, estamos pasando de un ciclo de gobiernos transitorios de 10 años, ¿ya? Del 2016 al 2026, ¿no? Entonces, eso no es una normalidad. Podría ser una normalidad ya histórica, ¿no? Nuestra inestabilidad, pero este ciclo de 10 años, ¿no? Comparado con el cambio que está prometiendo Keiko, ya es una diferencia. Entonces, dentro de esa diferencia, marcar paciencia y marcar urgencia son dos tareas muy complicadas, ¿no? Hay que marcar urgencia de todos modos en algunas cosas, sí, como ya se ha hecho, ¿no? Ya tienes un equipo económico definido, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, ya lo tienes definido, ya sabes por dónde vas a ir con ese equipo económico. Lo mismo se ha hecho con Petroperú. Hay que esperar que hayan resultados. Y coincido, en lo económico me parece mucho, sí, pero mucho más claro el panorama y la línea que quiere seguir el gobierno, una línea positiva desde mi punto de vista. Pero en materia de seguridad todavía no, pareciera que la cosa no cuaja muy bien. Y por ejemplo, algo que le paran preguntado y yo te pregunto, Óscar Arriola, al frente de la policía, más allá de los logros claro, digamos, o derrotas que haya tenido, pero el hecho de que se mantenga, ¿es una buena acción política de Keiko? Yo te diría, frente a esa pregunta y a otras más en torno a Arriola, ¿no? Incluso la salida de Cerrón, a cuestionarlo y a desafiarlo, incluso, ¿no? Respecto a que no pudo capturarlo prácticamente, ¿no? A la inutilidad de su gestión, ¿no? Yo te diría que si Keiko Fujimori no tiene otro general que pueda asumir la jefatura de la Policía Nacional, no tiene más que continuar con Arriola, si no tiene a otro mejor. Yo diría que si no lo está cambiando es porque no tiene a otro mejor, porque no hace ni 24 horas ella ha estado felicitando a la Policía Nacional, ¿no? Y de paso felicitando a Arriola por algunas acciones últimas o algunos logros últimos. Pero el tema de seguridad, Omar, ya no nos lleva solamente a estar mirando este tema de la extorsión y el tema de la seguridad ciudadana solamente. Tienes narcotráfico, remanentes del terrorismo, con brazo político dentro del Congreso. Así es, clarísimo, además. Con brazo político dentro del Congreso. O sea, tenemos un tema de seguridad interna del país de fondo, ¿no? Entonces, y no nos olvidemos pues de que el aparato estatal, lo que ha prometido Keiko Fujimori, yo no digo que se quiera traer aquí el modelo del Estado de Bienestar europeo, ¿no? Donde todos los servicios lo vamos a tener de calidad y al alcance de la mano en poco tiempo, pero sí creo yo que se ha impuesto la tarea de que los servicios fundamentales lleguen a la gente y con calidad. Muchísimas gracias, Juan, por tu análisis. Juan Paredes Castro, analista político. Vamos a una pausa, venimos con lo último del programa.
crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. De niña, Guaira creció entre el fogón y el quechua de su abuela, soñando con ser profesional. La universidad va a ser un paso gigante. Pero al crecer, la depresión y la falta de recursos quebraron su confianza. Mis estudios eran mi escudo. Mi escudo se rompió. Aún así, siguió adelante. En ese camino, la beca pregrado de las Bambas le dio el respaldo para continuar. La beca llegó en un momento crítico para mí. Hoy estudia Ingeniería Geológica y como ella más de 400 jóvenes acceden al programa de becas de las Bambas, que financia íntegramente sus estudios y manutención, junto con acompañamiento académico para llegar más lejos. Confía en ti, lánzate con miedo, pero avanza. En las Bambas hacemos minería para el progreso. Pero antes recuerden lo siguiente, con sus consultorios móviles, la Liga contra el Cáncer recorre rincones olvidados del país llevando prevención y detección temprana del cáncer, porque el 95% de los casos detectados a tiempo tienen cura. Dona al 955-916-736, 955-916-736 o en ligacancer.org.pe. Ayúdanos a llegar más lejos y a tiempo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes en Cuentas Claras. Lo dejo con Diana Seminario en el final del día.